Vamos a hablar un poco sobre la psicología cognitiva, ¿sí? Desde Madrid vamos a hablar hoy con Chema Ruiz. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Fernando, aquí. Silvana, Tony. Hola, ¿qué Hola. hay, Chema? Buenas tardes. Un placer, Bienvenido. Un placer. Bienvenido, porque también Chema, ya tenemos información de él, pero él también se ha presentado como un oyente de La Oreja Mágica, o sea que muchas gracias. Sí, yo lo que pasa es que tengo que escucharos por iVoox, pero os sigo como le decía a Brando, de manera prospectiva y de manera retrospectiva, porque os escucho cada jueves y luego voy hacia atrás en el tiempo y voy escuchando todas las que me fui perdiendo por no conocer el programa. Entonces voy echando como regreso al futuro. Vale. Muchísimas gracias. Lo bueno, Chema, que este programa no hacemos un programa actual, digamos, hablando de la actualidad, sino que es un programa que hablamos siempre de cosas que tienen que ver con nuestras cosas, con la magia y todo, por lo cual puedes oírlo, un programa de hace 3 años los puedes oír hoy y sigue siendo... Sí, perfectamente. ¿No? Yo, vamos, no pocas veces hay algún conflicto por la fecha, vamos, que siempre son actuales. Es una maravilla escucharos y es un placer poder conversar un ratito con vosotros. Qué bueno. Mira, el placer es tenerte contigo, tenerte a ti en este programa, ¿no? Es como decía yo recién, tú sabes que tenemos de colaboradora al Jordi Camí, que hablamos de la neurociencia y con respecto a la magia, pero contigo nos gustaría tocar otro tema, que es lo que tú bien sabes, ¿no? La psicología cognitiva, ¿no? Claro, Jordi es doctor en medicina y él es especialista en farmacología y él ha sido, como puede ser cualquier especialista sanitario, pues experto en leer neurociencia, porque sobre todo neurociencia relacionada con la magia, ¿no? Los artículos que lee Jordi y los que leo yo en realidad son los mismos, porque lo que hay publicado sobre el tema, vamos a ver, es más o menos lo mismo, ¿no? Lo busque Jordi o lo busque yo o lo busque cualquier otra persona. Sin embargo, yo soy psicólogo, soy doctor en psicología por formación y tengo ese otro punto de vista. Así que, comentamos lo que os parezca. Sí. Empieza tú mismo. Me gustaría que nos expliques un poco la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Entre el arte mágico con respecto a la psicología, ¿no? Claro, en principio, vamos a ver, la palabra psicología, sobre todo cuando la dice un mago, hay que tener mucho cuidado con lo que se está refiriendo con ello, ¿no? Porque habitualmente cuando un mago se refiere a la psicología, se está refiriendo a una parte de conocimiento psicológico muy, muy, muy concreto y muy limitado, que es lo que llamamos cognición social o teoría de la mente, ¿no? Que es la capacidad de los otros, o sea, la capacidad que tengo yo para predecir la mente de los otros, ¿no? La capacidad para tener una sensación de lo que ellos sienten, saber lo que ellos saben, poder pensar lo que ellos piensan, ¿no? Y esa es una capacidad muy concreta, muy específica, que por supuesto no representa lo que significa, por así decirlo, la palabra psicología. Dentro de la actividad humana, si diferenciamos entre cognición, emoción y conducta, yo soy especialista fundamentalmente en cognición y emoción, y en concreto mucho más especialista en cognición. Por tanto, yo soy especialista en atención, en percepción, en memoria, en procesos cognitivos, ¿no? En pensamiento, ¿no? De manera que yo lo que he descubierto al acercarme a la magia, ¿no? Y al empezar a estudiar magia desde hace ya muchos años, es que se mal usa la palabra psicología para referirse exclusivamente a eso, a la teoría de la mente, a esa capacidad para predecir la mente de los otros, y que sin embargo la psicología está realmente inexplorada por los magos. Hay mucha investigación sobre procesos atencionales, sobre procesos perceptivos, hay muchísima investigación sobre cómo funciona la memoria, sobre cómo gestionamos la atención y cómo gestionamos esa memoria, investigaciones que si los magos las conocieran, mejoraría su conocimiento sobre lo que ocurre dentro del escenario. Yo no soy mago profesional, pero por decirlo de alguna manera, soy profesional de las tablas, ¿no? Porque un profesor universitario pues está muy acostumbrado, ¿no? A salir allí pues a un congreso, a unas jornadas, a dar clase todas las semanas,
porque es nuestro trabajo. Y de alguna manera un profesor siempre tiene que tener un cierto control sobre la atención de la audiencia, igual que no sé, que sí. Podemos imaginar que un mago tiene control de la atención de la audiencia, pues no sé, pues imaginémonos los 5 puntos mágicos de Tamariz o cualquier otra técnica o perspectiva que tengamos al respecto. De manera que yo lo que defiendo es que los magos tenemos que empezar a estudiar psicología. Es decir, que hay que empezar me siento en parte responsable de exportar la psicología a la magia, y los magos soy responsables de importarla para mejorar, porque realmente existen muchísimos conocimientos técnicos sobre los procesos cognitivos que mejorarían muchísimo la magia. Y Chema, ¿y qué, como magos, qué nos estamos perdiendo, por ejemplo? Pues qué buena pregunta. Bueno, mira, voy a hacer un inciso histórico para responder a esa cuestión. Todos reconocemos la figura de Arturo de Ascanio, ¿no? Arturo de Ascanio, cuando surge todo su pensamiento, toda su filosofía mágica, en realidad es un hijo de su tiempo, es decir, todo lo que dijo Arturo lo dijo porque era el momento histórico en la humanidad en la que eso se podía empezar a concebir, empezar a pensar. Pensemos que en los años 60 se está produciendo un cambio en realidad en toda la filosofía de la ciencia. Estamos entrando en un nuevo paradigma, que es el del procesamiento de la información, que es el paradigma en el que todavía estamos, en el que se empieza a pensar que el sistema es un procesador. La información entra, se procesa y sale. Y en ese contexto Arturo formula toda su teoría. Formula una teoría psicológica de la atención, formula una teoría psicológica de la memoria, formula una teoría psicológica sobre la versación. Es decir, él formula todo eso, pero no utiliza palabras técnicas, curiosamente, utiliza unas palabras bellísimas, como por ejemplo paréntesis de olvido, o no, es decir, el efecto túnel, o las zonas en sombra, ¿no? En luz o en penumbra, y este tipo de cuestiones que son en realidad aspectos de la psicología experimental que han sido muy bien documentados desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, y ahora respondo a tu pregunta después de esta breve disquisición histórica. ¿Qué nos aporta la psicología experimental? Pues muchísima información acerca de lo que se ve o se deja de ver en los distractores. Por ejemplo, eso que habla Arturo sobre el efecto tubo y sobre las zonas en luz y las zonas en penumbra, lleva siendo 1 siglo y medio objeto de investigación científica. De manera que hay toneladas de información acumulada acerca de la semejanza que tienen que tener o no los distractores con el objetivo. Si los tamaños importan, si los colores importan, si los tamaños de las fuentes en los casos de los textos escritos. Es decir, tenemos una cantidad de información muy grande acerca de qué distractores son mejores distractores de los objetivos, o, por el contrario, cómo poder camuflar un objetivo entre distractores para que no sea percibido. Sí. Perfecto. Sí, ya me doy cuenta. Y bueno, pues igual que pasa, por ejemplo, con la memoria, ¿no? Por ejemplo, acerca de la memorabilidad de los efectos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en algunas ocasiones yo voy a intentar manipular a ese nivel, por ejemplo, de percepción y de atención, mientras que en otros momentos voy a manipular a nivel pues un poquito más semántico, a un nivel, por ejemplo, en el que el efecto va a ser imposible no por el efecto perceptivo que hay detrás, sino por la semántica. Por ejemplo, cuando estoy haciendo pues volar un bolígrafo o un billete sostenido entre mis manos, ¿no? Ahí el efecto del asombro no ocurre tanto por lo perceptivo, sino que ocurre porque semánticamente es imposible. Los seres humanos, desde que somos muy chiquititos, adquirimos, no solamente los seres humanos, todos los primates y buena parte de nuestros primos los mamíferos saben que los objetos caen al suelo cuando nadie los sujeta, es decir, que existe algo así como una ley de la gravedad. Nosotros la llamamos ley de la gravedad
porque alguien le puso nombre, ¿verdad? Claro, pero sí. esto lo saben también los chimpancés y los orangutanes, ¿no? Por eso estos animales quedan tan fascinados cuando ven objetos volar, ¿no? Porque saben que debería caerse al suelo. Por tanto, ahí no es tanto un efecto atencional. Yo ahí no estoy arrastrando la atención del sujeto. Ahí lo que estoy es fascinándole porque está ocurriendo un imposible en su sistema semántico, en su, por así decirlo, en su sistema de conocimientos, ¿no? En lo que él sabe acerca de cómo funciona el mundo. Y esto es lo fascinante, que no siempre la magia va a manipular el mismo proceso cognitivo, no siempre va a producir el mismo efecto sobre, a veces será un proceso o un efecto más perceptivo, otras veces será más atencional, otras veces será más de tipo semántico y otras veces será exclusivamente memorístico, ¿no? Como ocurre también en otros muchos juegos. Claro. Cuando hablas de distractores, yo no sé si me equivoco, lo estoy asociando con lo que nosotros los magos decimos las misdirection, ¿no? La misdirection, dirigir la atención hacia otro lugar, ¿no? Y tener más herramientas para poder saber hacia dónde dirigirlos, por ejemplo, ¿no? Claro, porque, porque la misdirection se puede producir igualmente por múltiples mecanismos, ¿no? Yo puedo conseguir una misdirection mediante una versación, ¿no? Mediante pues una pregunta obnubilante, ¿no? Por ejemplo, que diría Ascanio, ¿no? Ascanio. Por hacerle a ese sujeto rememorar algo, por ejemplo, autobiográfico reciente, va a hacerle que momentáneamente aparte la mirada, incluso físicamente, de mí mismo y de mis manos, para hacerle evocar ese recuerdo. Y durante la evocación de ese recuerdo, lo que llamamos su memoria de trabajo, es decir, su capacidad para estar atento en el momento actual, quedará colapsada, ¿no? Y entonces eso es un tipo de misdirection. Claro. Pero otras veces la misdirection es puramente física. Sencillamente un movimiento, ese movimiento grande que oculta el movimiento pequeño, ¿no? Está de hecho provocando una misdirection de una manera mucho más física, ¿no? Mucho más espacial, ¿no? Claro. Pero también tenemos una misdirection o la misdirection que producimos, por ejemplo, en un paréntesis de olvido, ¿no? En el que el sujeto queda distraído por una versación o directamente por una colocación de un objeto, pongan a ese señor otra Coca-Cola que tiene cara de tener sed, ¿no? Sí. Lo que acaba de suceder queda perfectamente olvidado, perfectamente enmascarado, gracias a la habilidad del mago, ¿no? Yo creo que todos esos efectos de lo que llamamos paréntesis de olvido, lo que llamamos efecto tubo, lo que llamamos la propia misdirection, la ceguera al cambio, la ceguera, esa ceguera como digo, al cambio, son fenómenos que están perfectamente estudiados por la psicología experimental. Hay, como digo, mucha investigación y, pues, de alguna manera, creo que la magia se beneficiaría, como digo, de transitar más allá de Ascanio, ¿no? Es decir, yo en una conferencia que ofrecí hace tiempo en el Círculo Mágico de Madrid, en la Sociedad Española de Ilusionismo, les proponía dejar de revisar constantemente lo mismo, ¿no? Como decía Gaby, ¿no? Es decir, sino eso está bien, es decir, hay que visitar a nuestros padres fundadores porque de alguna manera nos dan los cimientos, pero tenemos que intentar ir un poquito más allá, ¿no? Y a lo mejor ese poquito más allá nos lo ha dado la ciencia y no estamos siendo capaces de verlo porque seguimos enfrascados estudiando a Ascanio, seguimos enfrascados estudiando a Aldini, que si seguimos enfrascados estudiando a Marlowe o a quienes cada uno estudie, ¿no? La cuestión es que hay algo más allá de la propia magia que tenemos que explorar. Normalmente se dice que hay que estudiar pintura, ¿verdad? Hay que estudiar, y esto lo comentáis mucho en La Oreja, ¿no? Que hay que estudiar otras artes, ¿no? Que hay que estudiar iluminación, que hay que estudiar interpretación. Esto, por supuesto, sin ninguna duda. Pero además creo que deberíamos estudiar un poquito de psicología experimental, psicología cognitiva, porque la magia se beneficiaría de ello sin ninguna duda.
Seguro. No, incluso, Chema, es esto, agregar más herramientas. Sí, la interpretación está bien, pero si ahora yo, antes de comenzar a crear mi efecto, mi presentación, ya tengo, quiero llegar aquí a este efecto y bueno, ya tengo más herramientas, más ingredientes, ¿verdad? Si yo, cuanto más sepa. Y una pregunta que se me había quedado, porque tú habías dicho que habías hecho esta propuesta en un círculo de magia de Madrid. ¿Te han hecho caso? Sí, bueno, sí, estamos ahora trabajando en unos grupos de como de apoyo a la lectura de estos documentos, en los que parece que está habiendo un cierto movimiento a favor de todo esto. Bien. Y sin duda yo creo que esto revertirá, también porque es ese tipo de estudio paralelo a la magia, que te da ese puntito extra, ¿no? Que muchas veces hay gente que anda buscando, ¿no? El propio, mira, por ejemplo, hablando con Borjo Meyer en un momento dado, utilizó el mismo término que ahora ha utilizado Silvana, ¿no? Lo de es algo que yo aporto a mi caja de herramientas, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, cuando estoy construyendo una rutina, yo mismo, cuando me siento a construir una rutina, empiezo a yuxtaponer algunos juegos que me parece que por temática pues puedo enhebrar, porque, bueno, tienen cierto sentido por la propia construcción de la rutina y todo esto. Yo lo que en realidad pienso, y esto es lo que yo creo que podría aportar todo lo que os estoy contando, lo que yo estoy pensando es, ¿qué necesito en este momento? Necesito controlar la atención, necesito colapsar el ejecutivo central de su memoria de trabajo, necesito que la memoria semántica esté pensando en no sé qué, o necesito que la percepción quede agotada por no sé cuántos. Es decir, si yo soy consciente cuando estoy construyendo la rutina de qué tipo de, entre comillas, trampa, ¿no? ¿Qué quiero hackear del sistema, ¿no? ¿En qué me estoy aprovechando de las taras del sistema? Porque evidentemente todo esto se basa en que estamos tarados, ¿no? Es decir, no somos perfectos, tenemos fallos, no estamos construidos de manera perfecta, ¿no? Entonces, la psicología ha estudiado esas taras igual que las ha estudiado la magia, solo que la magia los ha estudiado de una manera un poco por ensayo y error. A lo largo de los siglos, los magos han aprendido por ensayo y error cuáles son esas taras del sistema. Pero es que la psicología científica lleva un siglo y pico estudiando esas taras de manera científica. Claro. Y en ese punto no nos hemos conseguido encontrar. Nos encontramos en algún momento a finales del 19. Hubo un par de autores de psicología científica que se acercaron al mundo de la prestidigitación y se escribieron algunos textos muy interesantes a finales del siglo XIX, pero desde ese momento hasta la actualidad, pues nuestros mundos han discurrido de una manera más bien en paralelo, ¿no? Y yo creo que ese el momento, el siglo XXI es el momento en el que se tienen que volver a cruzar, ¿no? Bien. Incluso, Chema, se me ocurre, ¿no?, que habrá muchos magos que utilizan estas herramientas y no saben que las están utilizando. Y tal vez, te hago la pregunta, tal vez al hacerlo así improvisado, o que es lo que pasa con las cosas que uno no se las... Empíricamente. A veces salen, a veces no. A veces salen, a veces no. El acercamiento a la psicología y a tu propuesta, ¿qué significaría? Que ahora yo ya sé que puedo usar. O sea, ahora no es que me va a salir de casualidad, a veces sí y a veces no, sino que ahora yo elijo en qué momento lo voy a usar y ya estoy consciente que lo estoy utilizando. Claro, yo creo que mi tasa de aciertos subirá, ¿no? Ascenderá, pero no estoy seguro, de que sea tan porque sabes que hay una ley de Murphy, ¿no?, que dice que en circunstancias controladas de temperatura, presión, ¿no?, en todo el organismo vivo actúa como le da la gana, ¿no? Entonces, en realidad, yo puedo tener más o menos la certeza de que algo va a funcionar, pero siempre voy a tener que probarlo en público, ¿no?, con público real. No obstante, efectivamente, lo que propones yo lo veo así, es decir, yo creo que ha habido y hay, de hecho, muchos magos excelentes que son muy conocedores de todo esto. El propio Gaby lo era. En muchas conferencias se entreveía que él había leído muchas de estas cosas porque en algunos momentos utilizaba de manera sutil terminología científica exacta para referirse a cosas que en realidad en magia llamamos siempre de otra manera.
y quedaban ahí un poco enmascaradas. Él nunca llegó realmente a profundizar en que esa lectura era tan importante como la de pintura o la de otras expresiones artísticas, ¿no? Pero estoy seguro de que él hacía esas lecturas porque se entrevé perfectamente en su propia, ¿no?, en su concepción y en su propia filosofía. Yo cuando, por ejemplo, cogí los libros, coges los textos de Gavi, o cuando cogí, por ejemplo, los textos de Echeverry, ¿no?, sobre Ascanio, a mí lo que me fascinaba es que a mis ojos yo estaba leyendo un libro de psicología, pero no estaban llamando a las cosas como las llamo yo, las estaban llamando de una manera preciosa, ¿no?, muchísimo más bonita. Fíjate, además ocurre una cosa muy curiosa, porque cuando yo a mis compañeros psicólogos, profesores de la universidad o psicólogos de hospital, psicólogos sanitarios, yo les cuento estas cosas y en un momento dado les hablo de, es que tú no veas, tienen una terminología súper bonita, tenemos una terminología, porque yo me siento mago también. Por supuesto. Digo, tenemos una terminología súper bonita, y les pongo, por ejemplo, sobre la mesa el término paréntesis de olvido. Se llevan todos las manos a la cabeza. ¡Oh, qué bonito! Eso es para referirse de cómo se... ¿no? Porque en realidad la definición exacta sería, ¿no?, el proceso mediante el cual se degrada la información de la agenda visoespacial o del bucle fonológico, ¿no?, con el mero paso del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ese fenómeno, que es un fenómeno psicológico muy, muy profundamente estudiado en ciencia, pues nosotros lo llamamos de una manera preciosa, que es paréntesis de olvido, pero nos hemos quedado ahí. Es decir, Ascanio lo formuló el concepto y no se ha profundizado más allá de que él lo formulara. Claro. ¿No? Nos hemos quedado con su definición, nos hemos quedado con su idea y llevamos pues 30, 40 años visitando continuamente lo mismo, sí, ¿no? Cuando en realidad hay mucho más que podríamos saber sobre el paréntesis de olvido, ¿no?, que está en los artículos y en los libros de psicología cognitiva. Mira, Chema, hay un amigo oyente que me pregunta, dice, si tienes algunas notas de conferencia o si vas a realizar algún taller próximamente en algún sitio donde poder verte. Y además cierra el mensaje diciendo, me interesa mucho, con mayúsculas. Todo con mayúsculas, me interesa mucho. Habrá muchos oyentes que todo esto les parezca fascinante. Yo he conversado además con varios magos, que muchos de ellos son psicólogos, es decir, hay muchos magos psicólogos, ¿no? Sí, sí. Así, a bote pronto, se me ocurre Adrián Vega, se me ocurre Inés, o Luengo, ¿no? Sí. Es decir, no sé, hay varios de los magos así más conocidos que son psicólogos. Sin embargo, creo, y esto lo conversé yo personalmente con Adrián en algún momento, con Adrián Vega, que no, efectivamente, los psicólogos que son magos, o los magos que también son psicólogos, no han sabido, creo, utilizar en su favor todo este conocimiento. A lo mejor es un conocimiento pues que dependiendo de la facultad y dependiendo de la carrera de psicología, pues se profundiza más o se profundiza menos, y probablemente dependiendo de dónde cada uno haya estudiado, pues esto ha pasado o no desapercibido para ellos. Claro. Seguro que hay psicólogos escuchando que estarán diciendo, claro, si es que todo esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Si esto yo ya lo he estudiado, ¿no? Y sin embargo, pues no han sabido a lo mejor extrapolarlo a la magia como Dios manda. Respondo a la pregunta. La conferencia está disponible ahora mismo en YouTube. Se puede buscar Concepción estructural de la magia desde la psicología cognitiva. Y luego hay otro extracto más breve, una cosa muy breve que presenté en el primer congreso Don Juan Bosco de la Sociedad Española de Ilusionismo, que yo creo que fue este mismo año, en enero, si no recuerdo mal. Un extracto también de una pequeña presentación de media hora también comentando todo esto, es decir, psicología cognitiva y magia creo que se llamaba, y creo que buscándola por YouTube lo encontrarán sin problemas. Genial, qué bueno. Y luego, pues, no sé, si alguna sociedad está interesada en que yo les cuente alguna cosa más de estas, pues oye, yo encantado, porque al fin y al cabo es mi trabajo, ¿no? Profundizar en todo esto, y si es en favor de la magia, pues con más gusto todavía. Genial, Chema. A ver si te traemos por aquí, por Barcelona. Nos vienes a visitar un día.
Hombre, eso sería magnífico. Ahora, con esto de la pandemia, Sí. salir de la provincia es todo un reto. Sí, es verdad. así que es un gustazo. Bueno, sí. gracias Chema por tu tiempo y bueno, ya nos veremos pronto seguramente. Un abrazo grande. Oye, Gracias, muchas Chema. gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Un abrazo, Chema. por invitarme. Muchas gracias Venga. a ti. Venga, adiós. Un abrazo. Hasta luego.